Seres que viven en los bosques, seres que supuestamente viven entre el agua, el fuego y el viento. Las hadas, sí señores, en este podcast van a escuchar 7 clases de hadas, van a escuchar historias de personas que afirman haberlas visto. También les narraré casos asombrosos, casos increíbles de encuentros con esta supuesta gente menuda, con estos seres invisibles que viven entre la naturaleza. Algunos le llaman seres elementales. Historias asombrosas, historias increíbles que nos llevarán a los límites de la realidad. Viajaremos hasta Europa, viajaremos también a Asia, a América Latina, a bosques extensos, imagínenlos, en donde supuestamente viven las hadas, en donde supuestamente viven los duendes. Así que prepárense, abróchense los cinturones y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Corrigans, Fate en Europa septentrional, y también se les conoce como Fane, Weissfraunin y Sibelias en algunas zonas. Las damas blancas. Las damas blancas son realmente extrañas, son hadas mujeres. Como les había contado con anterioridad, generalmente en el mundo férico, en el mundo de la gente menuda, en el mundo de las hadas, estas entidades están ligadas con la naturaleza. Las entidades ligadas con la naturaleza generalmente son femeninas, cuidan, protegen, como madres, son grandes madres en realidad. Las doncellas, las mujeres ancianas cuidan a las personas también desde pequeñas, son los que cuidan a los hijos generalmente desde el punto de vista occidental. Siempre se le ha dado ese papel a la mujer, a la madre. Son grandes madres, entidades espirituales. Por eso son así. Y dentro de esas, la más extraña o la más extraordinaria es nada más y nada menos que las damas blancas. Y lo más sorprendente es que ha habido casos hasta hace muy poco tiempo de encuentro con esas mujeres de blanco, con esas damas blancas. Ya vamos a hablar de ellas, ya van a escuchar ustedes sobre casos de hace muy pocos años realmente, pero antes quiero decirles, son mujeres más o menos de 1,60 m, 1,80 m, vestidas completamente de blanco, con un traje largo blanco, generalmente con falda, zapatos blancos, cabello largo, y a veces como una especie de diadema o de balaca, como quieran decirle en sus países, que brilla potentemente. Y además en la noche parecen brillar, parecen tener brillo propio, son como luminiscentes. Muchas veces estas damas blancas aparecen en la mitad de los bosques, en donde no hay casas, no hay aldeas, no hay nada cerca. En la mitad de los árboles, de las florestas. Son mujeres además que aparentan tener entre 25 y 35 años. No son niñas y tampoco son ancianas. Jóvenes, mujeres maduras, esos son las damas de blanco. Algunos que aseguran haberlas visto dicen que tienen también medias veladas de color blanco y guantes blancos y a veces alhajas, especialmente perlas. Perlas que descuelgan de sus orejas como pendientes, perlas que están ahí en el cuello como las de Marge Simpson. ¿Se han visto los Simpson? Que ella siempre tiene ahí un collar de perlas. En las montañas del Tirol, por allá en Italia y también en Suiza, los campesinos decían que estas mujeres tenían túnicas blancas, túnicas sueltas y que a veces no se les veían pies, que simplemente iban flotando. Algunos dicen que son princesas, princesas del reino de las hadas. Otros simplemente que no son hadas, que realmente es la Virgen María. ¿No les parece muy extraño? ¿Y por qué dicen que la Virgen María y por qué dicen que son princesas de las hadas? Porque lo que pasa es que quienes se han encontrado con ellas hasta hace muy poco tiempo son personas que se pierden. Se pierden entre los bosques, en las montañas, no encuentran el camino a la casa, están ahí extraviadas las personas y aparecen estas figuras de blanco y ¿saben qué hacen? Les ayudan, les dan comida, los alimentan, los cuidan y los protegen. Escuchemos entonces a Mado Martínez. Mado Martínez, una investigadora española que ha ido recopilando un montón de historias de encuentros con damas de blanco. Damas de blanco, según la tradición europea, de corte medieval, están muy relacionadas con las historias y leyendas de hadas, ¿no? De esos seres feéricos que habitan los bosques, protegen ciertas zonas,
lagunas, ríos y sobre todo muy emparentadas con los lugares donde hace frío, los cuentos invernales y la nieve, ¿no? Que es el lugar donde mejor ellas parece que pueden camuflarse, ¿no? De acuerdo a todas estas historias que pululaban ya desde la Edad Media en torno a las damas de blanco. Y se dice que son seres protectores que pues cuidan a los que se pierden o están en peligro en determinadas regiones, caminos boscosos o niños preferentemente. Sí. Personas que han tenido un encuentro con estas damas blancas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España son muy frecuentes los casos de niños y niñas que se perdieron un día en el bosque o en la sierra, estuvieron soportando temperaturas bajo cero, sin comer, sin beber, sin tomar absolutamente ningún alimento y regresaron a sus casas como si nada hubiese pasado, arguyendo que una señora alta, guapa, luminosa y vestida de blanco les había estado cuidando, ¿no? Arropándolos con su manto, dándoles de beber agua y que los habían llevado a casa, ¿no? Y historias como estas tenemos muchísimo en España, también en algunos países nórdicos de Europa, como Alemania, ¿no? Donde un niño pequeño se internó en el bosque para jugar y sin darse cuenta, bueno, pues se alejó demasiado, se perdió y bueno, cuando lo encontraron, dijo que él había estado siendo cuidado por una mujer vestida totalmente de blanco y con el cabello rubio, brillante, son seres muy luminosos, ¿no? Siempre descritos de esta manera, que le había conducido hasta el final del bosque para que pudiera encontrar el camino de regreso a casa. Damas de blanco o damas blancas, protectoras, seres que ayudan a los perdidos, a quienes quedan por allá entre el monte. Aquí en Colombia, por ejemplo, se desaparecieron unos niños que cayó una avioneta, unos niños indígenas, y muchos dicen que los cuidaron duendes. Historias asombrosas, historias del mundo del misterio que les presentamos a ustedes solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Doncellas de musgo, doncellas de musgo, doncellas de musgo. Las doncellas de musgo, uno de los tipos de hadas que me parecen más interesantes. Son seres pequeñitos, más o menos miden de 60 a 90 centímetros, eran muy conocidos en las leyendas de los Alpes franceses, también en Europa Central, en Polonia, en Checoslovaquia, cuyo diminuto cuerpo está cubierto de musgo, como trajes de musgo. Hagan de cuenta como si alguien coge un montón de musgo y con eso se hace un pantalón, con eso se hace la ropa y cuelga ahí todo ese pastal. Hagan de cuenta eso. Entonces dice la gente que los ve ahí entre las montañas y que ellas se acuestan ahí donde hay un montón de musgo y paja que cae de los pinos, porque hay muchas coníferas. Los bosques son no como los bosques de otros lugares del mundo, como América Latina, que tiene muchos tipos de árboles, sino simplemente son solo pinos y pinos y pinos. Y ahí entre esos pinos crecen unos hongos rojos grandes que dicen que ahí también se meten en esos hongos rojos los duendes. Pues bien, la gente de musgo a veces dicen se viste así es para mimetizarse. Usted va caminando y como son altos, no son duendes muy pequeños, es que tenemos en la cabeza al duende o a las hadas como seres muy pequeños. Eso es gracias a lo que hemos visto nosotros en las películas, pero en las tradiciones son más o menos grandecitos, tienen por ahí 60 centímetros, es como hasta nuestra cintura, imagínense, dan un poquito de miedo, ¿no? Pues bien, las mujeres de musgo o las doncellas de musgo tienen ese tamaño y supuestamente se acuestan ahí entre esos bosques, se acuestan debajo de esas ramas que caen, se acuestan debajo de las hojas de los pinos y nadie las puede ver, nadie las puede observar. En una parte de Alemania, en Westfalia, se tenía la tradición de que esos seres vivían ahí en los bosques y que a veces se les daba pan, se les dejaba pan y ellos se los comían. Otros dicen que son protectores de la naturaleza, que cuando había demasiada caza, demasiada tala, ellos le escondían las armas, le escondían las hachas a los que iban allá, a los cazadores, a los leñadores, les quitaban las armas y les quitaban también los objetos con los cuales destruían los bosques, como una especie de espíritus protectores, guardianes de la naturaleza. Las mujeres de musgo, así se les llama, porque generalmente eran solo mujeres o solo se veían hembras, hadas de la naturaleza,
hadas de las montañas. En América Latina también tenemos una mujer de musgo, una mujer de la naturaleza, la madre monte. En muchas zonas de Colombia se dice que entre las montañas, al lado de las quebradas, aparece una mujer muy bella, pero cuyo cuerpo está completamente lleno de musgo, lleno de plantas, lleno de hongos, lleno de hojas, y que vive allá arriba entre las quebradas, y que también protege a la naturaleza de los cazadores, protege a la naturaleza de aquellos que cuajan, que destruyen los árboles y las montañas. También hay un ser aquí que es muy parecido, también un hada de América Latina, y esto es lo que les quería decir. Es muy extraño que se repitan las historias, ¿no? Algunas vienen por tradición oral, pero en muchos lugares del mundo siempre se habla de este mismo tipo de entidades, y eso es lo que quiero decirles antes de seguir. Hay que hacer esa reflexión. ¿Por qué hay en Alemania y en un pueblo perdido de Colombia? Son las leyendas que se llevaron generación a generación. ¿Hay algo en nuestro inconsciente, como decía Carl Gustav Jung, que nos hace crear esos arquetipos? ¿O realmente hay algo ahí entre las montañas? Sí existe un espíritu de los bosques, sí existen espíritus custodios que protegen la naturaleza. La madre del musgo, la madre monte, la madre del agua. ¿Qué haría usted si va caminando ahí? Vuelvo a decir, caminando por un bosque y de repente ve un montón de paja y se da cuenta que no es un montón de paja, sino que tiene como figurita humana, piernitas, bracitos, y cuando ve el rostro es una mujer muy bella. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si observa a una mujer de musgo, a una doncella de los árboles? Dentro del mundo de las hadas también hay otras criaturas que son más oscuras. No todas las hadas son buenas, no todas las hadas son lindas. No es como, ay, viene volando para acá. Imagínese usted con sus alitas bellas, viene aquí con su varita, dame luz, dame tragantina. No, no todas las hadas son lindas. No, ay, la criatura linda de los bosques. También hay unas bastante oscuras, bastante extrañas. En el folclore irlandés están las banshees, ¿sí? Las banshees. ¿Han escuchado ustedes esa historia? ¿Han escuchado ustedes ese nombre, banshee? Antiguos científicos y lingüistas de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, han llegado a la conclusión de que la palabra banshee significa lavandera o mujer del antiguo gaélico irlandés. Aunque algunos dicen que sheet significa paz y ban es persona de paz, serían como personas de paz. Pero nosotros lo traducimos al español como alma en pena o espíritu aullador. Las banshees son hadas, sí señoras y señores, son hadas, pero son hadas mensajeras de otros mundos. Son hadas que se manifiestan en medio de la noche de una manera diferente. Se dice que son completamente oscuras, miden más o menos 1,60 m, 1,80 m, se visten todas de negro, parecen que no tuvieran piel como nosotros, no tienen la piel así colorada como usted y yo, o como un cerdo, como un marrano tiene la piel amarilla, no, este lo tiene negro como la muerte. Como los muertos cuando se empiezan a podrir, cuando se vuelven todos pútridos, putricientos, así es. Las banshee tienen la piel negra, carcomida, y como una especie de manto, como si tuvieran encima una ruana negra, y flotan en medio de la noche. Se dice que ellas llegan y que anuncian con gritos. La única forma en que se comunican las banshee es gritando, y es un grito profundo, un grito de dolor. Vamos a escuchar dentro de poco a una banshee supuestamente grabada por una persona. Imagínense una criatura oscura, una criatura que aparece en medio de la noche flotando sin patas y que grita durísimo, grita inmundo. ¿Saben por qué hace esos gritos y qué significa cuando alguien se encuentra con este tipo de hada de la oscuridad? Pues significa para muchos que viene la muerte. Sí, este tipo de hada no se la recomiendo a nadie porque muchos dicen que cuando la ven y la escuchan significa que alguien va a morir, que alguien va a fallecer. Entonces la gente no quería escuchar a estos espíritus aulladores. También la característica principal es que tenían el cabello largo, abundante. Imagínense un ser así, negro,
con piel negra, no por su tez, sino porque está podrido. Y además, vuelvo a decir, el cabello es rojizo, negro, algunos dicen que lo vieron y es blanco, ¿no? Tiene unas manos delgadas y unas uñas largas, largas, largas. Unas uñas muy muy largas, filudas. También dicen que, como les dije, el vestido que llevan no tiene la parte inferior porque no se ven las piernas, porque flota. Y a veces aparecen en sueños. Aparecen allí cuando uno está durmiendo y uno las ve, unas figuras, unas siluetas negras que de repente gritan. Y eso, señoras y señores, significa que se va a morir un familiar. Se va a morir el abuelo. Uno, ¡ay! Gritó la Banshee. Se murió la abuela. ¡Ay! Gritó la Banshee. ¡Ay! El primo borracho se cayó por una montaña y se murió. Siempre aparece en ese momento la Banshee. Y es que esta figura es tan interesante que la han utilizado en muchas series y películas. En Supernatural, por allá aparece, en otra que se llama Fable, en unos videojuegos, hasta en Pokémon aparecen las Banshees. Pues bien, en el año 2015, el 10 de septiembre de ese año, allá en Ontario, en Canadá, un grupo de personas estaba en medio allí de los árboles, ahí de esos bosques canadienses, y escuchó un ruido muy extraño. Colocaron su celular a grabar y supuestamente grabaron el grito de una Banshee. Escúchenlo a continuación. Algunos dicen que es sobrenatural, otros dicen que es simplemente un pájaro. Volvamos a escuchar este sonido. Pero no es la única grabación de una supuesta Banshee que se ha capturado. También en un bosque del norte de Inglaterra se grabó en el año 2023 a las 2 de la mañana este sonido tan extraño. ¿Lo escucharon ustedes? Volvámoslo a escuchar. Existen las Banshees, son almas en pena de personas que fallecieron y quedaron allí en otro plano y vienen a avisarnos de la muerte. ¿O realmente son solo tradiciones, leyendas? ¿O existe esa energía que llamamos hadas de la naturaleza? No tengo ni idea. No sé si existe o no. Por ahora, solamente nos queda especular. Doncellas de agua, doncellas de agua, doncellas de agua. Si existen doncellas de musgo, también existen doncellas de agua. Criaturas féricas, espíritus de la naturaleza que habitan entre los ríos, entre las quebradas, entre los lagos. Son seres que generalmente son femeninos, como muchas hadas. Las hadas extrañamente siempre son femeninos. Algunos científicos, analistas, antropólogos, dicen que son femeninos por una razón. ¿Saben cuál es la razón? La razón es que son seres de la naturaleza, pero que al mismo tiempo se ven como de la fertilidad. Y la fertilidad está siempre en lo femenino, en el poder femenino, el poder de la creación. Las hadas protegen los bosques, pero también lo fertilizan y lo protegen. La gente menuda, estos seres que son llamados así, que son, digamos, los duendes, los gnomos, están divididos también en géneros. Y entonces los que son de la naturaleza, los que son fructíferos, los que procrean, serían femeninos, las hadas, vuelvo a repetir. Y los machos, los masculinos, son los duendes, los gnomos, los trolls, los trasgos, por ejemplo, y los brownies. Ya vamos a hablar de los brownies más adelante. Dentro de estas criaturas, dentro de estas doncellas que se ven en los bosques o que veían los campesinos europeos, una de las más interesantes son las llamadas doncellas de agua, o seres de agua, o mujeres de las aguas. Hay una película
de un director que le ha ido muy bien y a veces muy mal, que es el señor Shyamalan. Shyamalan, que es un director que le va muy bien. Night Shyamalan, que hizo una película, no sé si ustedes la escucharon alguna vez, que se llama El Sexto Sentido. Pues en el año 2006 él hizo una película que se llama Lady of Water, la Dama del Agua, inspirada en estas leyendas de doncellas de agua. Escuchen esta escena. Hubo un tiempo en el que el hombre y las criaturas del agua estaban unidos. Ellas nos inspiraban, nos hablaban del futuro. El hombre escuchaba y todo se hacía realidad. Se habla de que hubo un tiempo en la mayoría de las leyendas, historias de hadas, en las que los seres humanos convivimos o estuvimos en contacto o hablamos también con los seres féricos, que podíamos hablar con las hadas, que podíamos hablar con las sirenas, que podíamos hablar con todos los seres de la naturaleza. Y que en algún momento perdimos esa conexión, porque nos volvimos más materialistas, porque nos alejamos de los bosques. ¿Ustedes piensan que es así? Que nosotros nos alejamos de los bosques y de la naturaleza y que por eso no podemos verlos. Existen algunas personas que dicen que por eso los niños pueden ver o pueden estar más cerca de las hadas y de los duendes, que los niños van corriendo para dentro del monte y llegan, mamá, vi un niño chiquito, otro niño chiquito. O también en Colombia se piensa que los duendes pierden a las personas. En España se dice que hay una figura extraña, una mujer de blanco que ayuda a la gente en los bosques, la madre naturaleza, decimos todavía, la mujer del agua. Así se llama esa película de Shyamalan del año 2006. ¿La vieron? Pero el hombre no sabe escuchar muy bien. La necesidad del hombre de apropiarse de todo lo llevó a alejarse tierra adentro. El mundo mágico de los que viven en los mares y el mundo de los hombres se separaron. Pues bien, vean esa película, habla de que en un condominio de apartamentos en Estados Unidos, donde vive un montón de gente con sus problemas y necesidades, en la piscina aparece entonces una mujer de agua, una doncella de agua. En la mitología es diferente. Las mujeres de agua o las doncellas de agua aparecen normalmente en los pozos y hay diferentes nombres. Uno de esos nombres en Europa Occidental son las Azraí. Así se les llama, Azraí. Las mujeres del agua miden entre 40 y 50 centímetros de alto. Viven, como les dije, también en los ríos profundos. No pueden salir a la superficie ni a la tierra porque quedarían expuestas a la luz del sol y eso les hace mucho daño. Por eso generalmente las Azraí se ven por la noche. A diferencia de las sirenas, que son bellas, atractivas, hermosas, las Azraí son ancianas, son viejitas, son milenarias. A pesar de que a veces pueden verse con un aspecto joven, son entidades ancestrales. Han durado mucho tiempo sobre la tierra. Además, se les ve un cabello largo, 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 largo. ¿Ustedes han visto cuando alguien se baña en una piscina o en un río y tiene el cabello muy largo? Una mujer joven, por ejemplo, o un hombre con cabello largo que se ve como una masa que flota. Así se decía que se veían las Azraí. Los europeos lo que veían era como una masa de pelo y después debajo podían ver su rostro. Imagínense ustedes así, ver el rostro de una criatura así, el rostro de una criatura dentro del agua. ¿Sentirían miedo? Se dice, además de eso, que acostumbran a nadar desnudas los días de luna llena y que se les puede ver como cuando uno va a un lago y ve en el fondo un pescado que se mueve de un lado para el otro. Así dicen que se ven, que mueven los piecitos, que mueven los piecitos levemente y que los piecitos entre los dedos son palmeados, así tienen membranas. Tienen membranas como las de los patos, tienen como una especie de pez humano, pero al mismo tiempo con membranitas ahí. Y que además el cabello, la masa de pelo de las que les hablé es verde, completamente verde. Son las Azraí, las doncellas del agua, quienes salen en medio del plenilunio. Incluso en algunas zonas de Europa todavía les llaman a las noches en que la luna llena se alza, gibosa, menguante, sobre el horizonte, las noches de Azraí. ¿Les gustan estas historias? ¿Les gustan estas historias acerca de hadas del agua, de doncellas de agua? No se muevan porque la historia que viene les va a gustar todavía más.
Existen también tipos de hadas que son realmente asombrosas. Hadas lumínicas que según la tradición aparecen en medio de la noche, que brillan como si fuera una especie de luciérnaga inteligente. ¿Qué haría usted si está en medio de un bosque y de repente ve una luz y usted dice, ¡ay, una luciérnaga! ¡Ay, una linterna! ¿O qué diablos es eso? Y aparece y tiene 2 patas y 2 brazos y cara de mujer. Y están vestidas con una especie de sayo, con una especie de vestido traslúcido, brillante y flotan hasta usted. O están ahí sentadas hablando entre dos en la rama de un árbol. ¿Qué pensaría usted? Hay este tipo de hadas que son realmente asombrosas, las liminades y también los dedos de luz. Las liminades son pequeñas esferas que no tienen cuerpo. Estas no tienen ni patas, ni brazos, ni cabeza. Estas son simplemente esferas de luz, orbes, una esfera de luz, como unas bolitas de luz, o a veces como llamaradas, pero son inteligentes. Es un fuego que no quema. Digamos, esa luz puede estar en la mitad de un montón de chamizos, ahí tirada entre gasolina. Se puede meter en la mitad de un montón de gasolina y no incendia, porque realmente lo que es una luz espiritual, una luz del mundo de las hadas. Se dice que estos seres viven entre los bosques y a veces los ven los cazadores. Hay muchas historias de gente que va caminando y de repente ve entre los árboles un puntico de luz que se mueve. ¿Ha escuchado eso de algún tío suyo? ¿Ha escuchado eso? ¿O usted lo ha visto de pronto en una caminata? O algún familiar suyo que vive entre el campo, campesino que dice, uy, un día vi una luz flotando en la mitad de los árboles. Pues en Europa se les llamaban a estos seres así, limniades. Y en América Latina tenemos una que se llama la luz mala, por allá en Argentina, que es como una especie de luz azul que sale flotando y que se asocia con la muerte. En Colombia tenemos a lo que se llama los fuegos fatuos, también en España, que son como unas llamaradas que aparecen donde hay tumbas escondidas. Acabaron con la vida de alguien, le dieron un palazo en la cabeza, lo enterraron, nunca se encontró el cuerpo y entonces por la noche salen esas luces como indicando, aquí está el alma, aquí está enterrado. Limniades, así se llaman estos espíritus cuando son hadas de la naturaleza. Son inteligentes, no se comunican. Y hay unos muy interesantes que realmente a mí me parecen chéveres de estos seres de luz, que son las llamadas o los llamados dedos de luz. Las dedos de luz son una especie de hada que esta sí mide como unos 50 centímetros, tiene piernitas, esta sí tiene bracitos, sí tiene cuerpo, se asemeja a un niño. Hagan de cuenta ver un niño que tiene luz propia, que brilla, pero tiene algo más interesante en los deditos. En el dedito chiquito, en el dedito corto, en el anular, en el índice, en el dedo gordo. Brillan, como E.T. ¿Se acuerdan de E.T., el extraterrestre que le brilla un dedo ahí en la película? El dedo índice de E.T., que tiene cara de tortuga. Es más, dicen que E.T. sacaron la idea de cómo era su cuerpo de una tortuga de las Islas Galápagos. Y bueno, esa E.T. es todo café, todo arrugado. Este sería como un niño que aparece en los bosques y esos niños tienen los dedos, las uñas brillantes, como si adentro tuvieran luminarias, como si adentro tuvieran un bombillito, como si tuvieran dedos, escuchen muy bien, tuvieran dedos que en sus puntas tuvieran linternas. Los dedos de luz, seres fantásticos que aparecen en medio de los bosques. ¿Qué harían ustedes si ven un E.T. hada? ¿Qué harían ustedes si los vieran? ¿Han visto orbes? ¿Han visto estas esferas de luz que muchos llaman entonces limniades? Brownies, briones. Los brownies. Ese es el nombre de estas criaturas de las que vamos a hablar a continuación. Los brownies. Tal vez ustedes vieron una película hace muchos años que se llamaba Willow, que fue nada más y nada menos que producida por Lucasfilms y por Steven Spielberg. ¡Vamos! ¡Ayúdame a subir! ¡Ya lo hago! Así sonaban esas criaturas. En esa película los mostraban como unos seres pequeños, como unos humanos en miniatura que tenían como vestidos de cuero, como cuero de rata, como si hubieran cazado una rata y le hubieran dado duro a una rata o a un ratón y lo hubieran curtido. Y si hubieran hecho una chaqueta de rata, ¿tendrían ustedes una chaqueta o una cazadora o lo que sea hecho de rata, un pantalón de cuero de rata? Pues bien, así se ven estos seres, estos brownies en esa película
que se llama Willow, se la recomiendo. Pero los brownies, los reales brownies, vienen de Escocia. Sí, señores, de Escocia. Se ven como una especie de duendes peludos. Así lo representaban, hagan de cuenta, un duende peludo que es cercano a las hadas. Para muchos, estas figuras mitológicas de esa zona de las tierras bajas, de Escocia, tienen que ver con las hadas, porque muchos dicen que son como unas hadas de casa. Brownies, así como las tortas de chocolate, los pasteles de chocolate que uno come. Se cree que los brownies son diminutos, miden de 30 a 60 centímetros aproximadamente. Su tez, su piel es oscura y su cuerpo está completamente cubierta de un velo lanudo, de lanugo. Hagan de cuenta ver como un ser humano con lana. ¿Qué harían ustedes si abren la puerta de su casa y hay un bicho de medio metro, ahí chiquitico y flaco, todo peluchón, todo lleno de peluche, como si su peluche estuviera vivo? Mi peluche está vivo, ¿se imaginan? Volvió vivo el peluche. Pues bien, dicen que estos seres a veces son coquetos, le coquetean a la gente, tienen sombreros de copa verde o copa marrón, por eso le llaman brownies, porque la ropa es bastante andrajosa, raída, a veces los ven semidesnudos, semiempelotos ahí, casi completamente sin ropa, y entonces muchos los ven ahí caminando por la casa y son de ese color, del color de esa torta de chocolate que nosotros llamamos brownies. Ellos, y esto es importante, los brownies no tienen una naturaleza maligna, todo lo contrario. Son criaturas que vagan por el mundo, son alegres y en muchas ocasiones ayudan a la casa, ayudan a barrer, ayudan a trapear. La señora llega a la casa y dice: Dios mío, mis hijos ya hicieron aseo, dejaron todo limpio, hasta limpiaron el horno, hasta limpiaron debajo de las patas de la nevera, sacaron todo el mugre debajo de la nevera, corrieron las camas y limpiaron el mugre. No, los hijos dicen: yo no hice nada. Entonces dicen que fueron estas criaturas de leyenda, los brownies, que además ordeñan a las vacas, dan de comer a los animales y limpian los recintos. De ahí salió también una idea que ven ustedes en Harry Potter, que es la de el elfo doméstico. En el universo de Harry Potter, los elfos domésticos son seres mágicos que sirven a las familias mágicas. Estos seres mágicos son retratados como esclavos y son tratados como propiedad. A diferencia de estos seres de Harry Potter, de estos seres creados por Rowling, por esta gran escritora inglesa, a diferencia de estas criaturas inventadas por ellas, los brownie de la tradición escocesa y que también llegan a algunos otros países de Europa, ayudan a los dueños de las casas, los ayudan haciendo el aseo y todo lo que les dije, pero los dueños también les dan comida. Entonces durante muchos siglos la gente en Europa, sobre todo en Escocia, cogía una piedra grande, una piedra café, siempre una piedra café, y la colocaba al lado de la chimenea y ahí dejaban pedacitos de comida. Si ese día comían pollo, dejaban un pedacito de pollo. Si ese día comían ovejo, dejaban un pedazo de carne. Dejaban un pedacito de queso. Dejaban pedacitos así de comida encima de la piedra, para que por la noche viniera el brownie y se alimentara. Era como una especie de pago, como yo les trapeo, les barro, les limpio las vacas, les hago lo que sea, pero ustedes denme tragadera, maldita sea. Y eso es de alguna manera lo que la gente les daba, comida. También dicen que les dejaban dulces o que incluso a veces les dejaban cosas que los brownies necesitaban. Por ejemplo, en invierno, lana para que ellos hicieran sus camas, o por ejemplo les dejaban en verano agua para que ellos pudieran beber por el calor que hace allá. Bien, los brownies. Criaturas que ayudan, pero no siempre ayudan, ¿saben? Si uno, por ejemplo, les da mucha comida, les da mucha cerveza, por ejemplo, démosle cerveza al brownie de la casa, emborrachemos al duende de la casa, o tratemos de robarlo, o tratemos de ofenderlo o algo así. Si uno los ofende, si uno los trata mal, los brownies hacen cosas realmente locas. ¿Saben qué hacen? Se van, y nos quedamos sin duende doméstico, sin duende de la casa. ¿Conocían ustedes estas historias? ¿Conocían ustedes estas historias acerca de duendes? De duendes que muchos consideran son hadas domésticas también, de los brownies. Pues bien, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando de diferentes tipos de hadas. Esta vez hablamos de un hada doméstica o de un duende, depende como ustedes quieran, de la gente menuda. Así que siga, porque nos faltan aún muchos otros tipos de hadas a través de los tiempos, a través de la historia.
Las hadas son seres elementales. Por eso muchas se asocian con los elementos. Como hemos visto y vamos a ver en este podcast, hay unas que son de los bosques, otras son del agua, damas de agua, hay otras que son de luz, damas de blanco, otras son de fuego, otras son como los dedos de fuego o los dedos de luz, son hadas lumínicas, pero también hay hadas de los vientos, hadas que están allí en el aire. El aire es interesante porque desde el inicio de los tiempos siempre se ha dicho que en el aire viven los espíritus. El aire es invisible, pero lo sentimos. El viento, nunca han sentido una ráfaga de viento que los puede tumbar, que los puede arrojar al suelo. El viento es invisible, pero tiene fuerza. Y entonces en el viento, ahí en el aire, también deben vivir criaturas inteligentes. Hadas, seres elementales. Dentro de esos seres elementales, uno de los más famosos de esas hadas del viento son las sílfides. Las sílfides son los seres o las entidades del aire. Se representan como mujeres con alas transparentes. Imagínense, mujeres con alas transparentes, como una especie de libélula, pero en vez del insecto en la mitad, que allí hubiera una chica con dos piernas. Generalmente las piernas están expuestas, desnudas, con un pequeño traje. Muchos dicen que es un traje blanquecito, blanquecito, como brillante, como si tuviera escarcha, como un traje que tuviera lentejuelas transparentes. Y generalmente son mujeres blancas, así dice la tradición, pues es una tradición europea, con cabellos largos que pueden flotar, que pueden volar. Sus cuerpos son muy delgados, dicen que son bellas, casi perfectas, con una belleza impresionante. Por eso mucha gente dice, estoy como una sílfide cuando adelgaza. O voy a ponerme como una sílfide, voy a hacer dieta para quedar como una sílfide. ¿Han escuchado esas palabras? Pues vienen de ahí, de la idea de las sílfides. Se creían que eran bondadosas, que eran dulces, que eran buena gente, que eran de estas criaturas que usted, si se las encontraba, iban a decirle, hola hermano, ¿qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Qué quieres? ¿Quieres pancito? ¿Quieres papita? Bueno, no había papa en Europa. ¿Quieres jamoncito? Trágate este jamoncito, ya que tienes hambrecita. Se dice que estos seres eran dulces, lindos, genios del aire, eran como una especie de genios del aire, y además se dice que son espíritus ligeros, o sea que pueden moverse muy rápido, pueden moverse de un lado para el otro entre el aire. También se dice que estos seres, cuando la gente se los encontraba, generalmente se escondían y ellos mismos pueden volverse invisibles a voluntad. ¿Qué significa? Que si usted se encuentra con una sílfide es porque la sílfide quiere que usted la vea. Ella misma dice, quiero que me vea este señor, quiero que me vea esta señora. Todavía hoy en día se le llama sílfides a las personas cuando están muy bellas. Dicen, mi vecina está tan bella como una sílfide. Hubo un gran pensador del pasado, el señor Paracelso. ¿Han escuchado de Paracelso? Y Paracelso decía que las sílfides realmente existían y eran seres del aire, eran criaturas inteligentes del aire. Asimismo, los alquimistas, aquellos que querían encontrar la piedra filosofal y cambiar la plata, transformarla en oro, creían que las sílfides existían y que realmente se podían invocar, que eran estas criaturas de la naturaleza y que de alguna manera se podía uno contactar con ellas. Incluso los espiritistas del siglo XIX decían que no solo se podían comunicar con los espíritus de los fallecidos, sino que también podían hablar con estas criaturas elementales. ¿Existen las sílfides? ¿Ha visto usted una sílfide? ¿Quiere ponerse como una sílfide y por eso va al gimnasio y ayuna? ¿Hace ayuno intermitente para ser como una sílfide? ¿Estas mujeres con ropa vaporosa que flotan en medio del aire? No tengo ni idea. Estamos hablando de tipos de hadas y la sílfide es una de ellas. Dentro de poco sacaremos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Es algo realmente interesante, seguro le va a gustar. Por ahora sigamos hablando de tipos de hadas, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente.
Y bueno, llegamos al final de nuestro podcast, de este podcast de los audios de Cruz Escribiente, hablando nada más y nada menos que de hadas. ¿Les gustan las hadas? ¿Les gustan esas historias que escuchamos de esos seres que supuestamente viven entre los bosques, que supuestamente viven al lado de los lagos, que supuestamente viven incluso entre el fuego, entre la candela? ¿Les gustan esas historias? Pues bien, aquí en los audios de Cruz Escribiente las presentamos, las mostramos. Cuando yo era niño, yo era una persona obsesionada y recuerdo un libro que se llamaba El Gran Libro de los Gnomos, y en El Gran Libro de los Gnomos, era una edición española muy bonita, se mostraban varias historias de hadas, de duendes, de espíritus de las montañas. Recuerdo muchísimo ese libro. Pero bueno, más adelante les voy a contar una historia que les va a encantar, que les va a gustar. Y también quiero decirles que, como ustedes nos han pedido, ya tenemos un nuevo canal de video. Este canal de video se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así se llama, así lo pueden buscar en YouTube. Historias Paranormales con Esteban Cruz. En ese canal hemos entrevistado a muchas personas que ustedes ya conocen, a Juan Jesús Vallejo, hemos entrevistado también a personas que supuestamente han tenido contacto extraterrestre, a personas que han estado fallecidas y han estado en el más allá, han visto el túnel, han visto la puerta al otro mundo, el mundo donde viven los espíritus y los muertos. Y también hay una historia que a mí me pareció impactante de un muchacho al que entrevisté, que él cuenta, que él afirma haber estado manejando un camión, mientras manejaba un camión, haber sido perseguido por una especie de criatura, que era una criatura rolliza, haga de cuenta, ver como un pedazo de cuero humano, como esos cueros que le salen a uno en los pies, un cuero viviente, con dos paticas, dos bracitos, que lo persiguió por toda una carretera, que lo siguió. Imagínense ustedes, que ustedes van manejando y de repente ven por el espejo retrovisor que viene como una masa, como una figura que viene detrás suyo, que lo persigue, que viene ahí atrás y de repente lo ataca y se le mete a usted, a su carro. Imagínense, pues este señor dice que vio eso. Y ese video lo pueden ver en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Escuchemos un adelanto aquí en los audios de Cruz Escribiente, escuchemos un adelanto, y ese video lo hicimos porque ustedes me lo pidieron. Ustedes me dijeron: Esteban, queremos verlo a usted, queremos verle el rostro, queremos ver los invitados, queremos ver las imágenes de lo que hablan, no queremos simplemente escuchar en audio, en podcast, queremos también observar. Entonces hicimos ese canal, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Escuchen ustedes este adelanto de un camionero que se enfrentó a espíritus, que vio seres de otro mundo en la mitad de una carretera. Iba andando hacia Cartagena y vi una persona en una curva, una mujer, sacando la mano a pararlo a uno. Sentí un escalofrío horrible por mi cuerpo, horrible. Cuando volteé a mirar por el retrovisor, la mujer ya no estaba. Era algo arrugado totalmente. Y digo, ¿pero esto qué es? Y lo vi y me empecé a acercar en el carro, cuando ese ente o bicho, como lo llamo yo, empezó a correr. Me perdí, no sé por dónde cogí. Estaba totalmente perdido. Horrible, Esteban. Era un color de piel, ya era blanco. Cuenta la leche, con el cabello negro, pero estaba acurrucado. No, Esteban, los pelos se me pararon de punta. No sé qué sería, Esteban. Yo digo que puede ser una bruja. Historias Paranormales con Esteban Cruz, se llama el canal, lo pueden buscar ustedes ahí en YouTube. Escriben simplemente Historias Paranormales con Esteban Cruz, lo escriben así y ahí les va a salir. Es de color naranjita. Y bueno, este video en específico se llama Mujer Fantasma me persiguió en la carretera. Son historias que ustedes me pidieron que les presentara, que les mostrara. Más adelante vamos a hacer un podcast solamente aquí de historias de carretera. Por ahora les quiero decir que pronto viene un libro nuevo. Que ustedes podrán ver, observar, leer en cualquier lugar. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Así se llama ese libro, que pronto estará en todas las librerías de América Latina. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y también pronto haremos cursos virtuales, haremos de todo aquí en la pestaña de comunidad. O si usted me está escuchando en Spreaker o en Spotify, pronto vamos a anunciarles otras cosas que vamos a hacer: cursos, encuentros, charlas, conferencias, para que vayan ustedes a los límites de lo imposible. Pero bueno, voy a hablar de algo que quería hablar hace mucho tiempo, de estas historias que nos cambian la vida, de estas historias que nos transforman.
Existe un dicho que dice que quien escucha consejos llega a viejo. Hoy escuchamos 7 tipos de hadas, 7 encuentros con hadas en este podcast. Pero ya no vamos a hablar de hadas, vamos a viajar, sí, al mundo de las hadas, al mundo de la Edad Media, al mundo de los cuentos de hadas. Y ahí, entre esas narraciones, entre esas leyendas, están también perlas de sabiduría, están también conocimientos de nuestros antepasados. Ahí están los consejos, esos consejos que nos hacen vivir mejor, esos consejos que nos hacen llegar a viejos. Es una historia rusa, una historia que escribió un señor que se llamó León Tolstói. León Tolstói es uno de los más famosos y de los mejores escritores de ese país, de Rusia. Y esta historia se llama así: El pato y la luna. El pato y la luna. Y se las voy a narrar a partir de este momento. Había una vez un grupo de patos, imagínenselos todos ahí, esos patos ahí nadando entre un río y entre las lagunas, unos patos blancos, completamente blancos en Rusia. Era una bandada ahí, felices. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Algunos se iban volando, otros dormían en unas pequeñas islas. Cuando llegaba el invierno, todos dormían alrededor, todos acurrucados, imagínense, todos calientitos. Todos se unían unos a los otros y se daban calor. Imagínense esos paticos, imagínense los en este momento, piensen en ellos. Y bueno, esos patos estaban ahí felices, estaban ahí sobre el agua, nadando. Cuando de repente hubo un fenómeno natural, llegó un derrumbe. Llegó lleno de tierra el agua, lleno de lodo, lleno de fango, y los peces se murieron, se ahogaron. Todos los peces quedaron ahí en la superficie, muertos, se murieron. Pero los patos no se fueron, no se podían ir, se quedaron ahí en el lago. Y entonces empezaron a sufrir hambre, no tenían que comer. Y empezaron a adelgazarse, esos pobres patos ya estaban solo en los huesos, todos raquíticos. Estaban como un esqueleto de pato, como un hueso forrado de pato, como un pollo flaco. Así estaban todos flacos porque no tenían que comer. Metían la cabeza debajo del agua, buscaban los peces y no encontraban nada. Se estaban muriendo. De repente un pato muy joven empezó a ver que había algo en la mitad, en medio de la noche. Y él dijo: esto es un gran pez, y fue hasta allá. Y empezaba a tratar de capturarlo, de atraparlo del hambre. Y no había ningún gran pez. Estaba buscando y atrapaba, intentaba ir detrás nada más y nada menos que del reflejo de la luna, porque había luna llena, blanca, gigante ahí sobre el cielo. Y entonces cada vez que él avanzaba, él veía que se iba corriendo, que la luna se iba yendo, y él creía que era un pez, y los demás patos se rieron y se burlaban. Decía: es un idiota, pato bruto, animal, eres un pato tonto, bruto, ¿cómo te vas a ir detrás de un reflejo de una luna? Eso no es ningún pescado. Él pensaba que era un animal que podía comer. Entonces el pato se sintió muy mal, se sintió muy triste, se fue a un rincón y dejó de cazar, dejó de pescar, y ahí solito empezó a morir hasta que falleció. Hasta que el pato murió completamente de hambre, porque los demás se burlaban de que él quería ir detrás de la luna. Y así termina esta historia. Parece muy triste, pero es así. Es así termina la historia de León Tolstói. Los rusos tienen un poco de esto bucólico en sus historias. El pato no quiso volver a pescar. Los demás aguantaron un poco y sobrevivieron. Y llegaron muchos peces. Muchos peces que fueron creciendo y pudieron vivir ahí los patos. ¿De qué se trata esta historia? De que a veces cuando nos burlamos de los sueños de los demás, de que a veces cuando nos burlamos de las fantasías de otros, les hacemos daño, les hacemos sufrir. No debemos hacer eso. Si usted tiene una fantasía, por grande que sea, búsquela, lúchela, no se fije en los demás. Más adelante pueden suceder cosas que hagan cambiar el mundo. Tal vez a veces vamos detrás del reflejo de la luna. Eso nos mantiene allí, soportando las dificultades, luchando por vivir, por sobrevivir, por seguir adelante. Y yo por eso a usted le digo: si usted tiene un sueño, un deseo, si usted sueña con algo, se le va a cumplir. Siga luchándolo. No se deje influenciar por la energía negativa de la gente que les va a decir que no se puede, que no lo van a lograr. Todo se puede lograr. Todo, con fuerza, con disciplina, y usted lo puede lograr, y usted lo va a lograr. Y eso es lo que yo aquí en estas historias finales que les cuento a ustedes, mostrarles que todo se puede,
Que no nos dejemos amilanar como ese patico que se burlaron porque iba detrás de la luna. No, podemos ir detrás de la luna y podemos intentar atraparla. Tal vez nunca podamos tenerla entre las manos, pero siempre podemos perseguirla. Y bueno, a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, de todo corazón, le quiero decir que yo a usted lo quiero mucho.